Cuando llegas hasta aquí, no es por casualidad. Llegas porque algo dentro de ti ya está cansado de cargar. Cansado de recordar escenas que se repiten en tu mente como si aún estuvieran ocurriendo. Cansado de sentir ese nudo silencioso que aparece cuando alguien dice algo, hace algo o simplemente no hace nada. No llegas buscando teoría. Llegas buscando alivio. Y eso ya dice mucho de ti. Durante mucho tiempo te enseñaron que el perdón era una virtud elevada, un gesto noble reservado para quienes son mejores personas. Te dijeron que perdonar era un acto de generosidad hacia quien te hirió, casi un favor que se concede desde arriba. Pero en el fondo, cada vez que intentaste perdonar de esa manera, algo no encajó. Porque aunque dijeras ya perdoné, el cuerpo seguía tenso. La mente seguía repasando. El corazón seguía reaccionando. Algo no se había liberado del todo. Tal vez empezaste a sospechar que no era falta de voluntad. Que no era que no supieras perdonar. Tal vez el problema era que estabas intentando hacerlo desde un lugar que no libera, sino que aprieta más. Desde un lugar donde sigues viendo ataque, culpa, error, injusticia. Desde un lugar donde, aunque intentes ser comprensivo, sigues defendiendo una herida. Aquí no vamos a hablar del perdón como un acto moral. No vamos a hablar de quien tuvo razón ni de quien se equivocó más. No vamos a pedirte que justifiques lo que dolió ni que minimices lo que viviste. Eso no sana. Eso solo tapa. Aquí vamos a mirar el perdón desde otro lugar. Un lugar más honesto, más profundo, más real. Porque el sufrimiento no se sostiene por lo que pasó. Se sostiene por la forma en que lo sigues viendo. No es el hecho el que te duele hoy. Es la interpretación que aún vive dentro de ti. Es la historia que se sigue contando en tu mente como si fuera presente. Es la identidad que se construyó alrededor de ese momento. Me hicieron, me fallaron, no me vieron, no me cuidaron. Y mientras esa percepción siga activa, el cuerpo no descansa. La mente no se aquieta. El corazón no se abre del todo. Tal vez nunca te lo dijeron así, pero no reaccionas al mundo tal como es. Reaccionas al significado que le das. Dos personas pueden vivir la misma escena y quedar marcadas de formas completamente distintas. No porque una sea más fuerte que la otra, sino porque cada una la miró desde un lugar interno diferente. Ahí empieza a revelarse algo importante. La fuente de tu experiencia no está afuera. Está en la manera en que miras. Esto no es para culparte. Al contrario, es para devolverte poder. Porque si tu experiencia dependiera únicamente de lo que otros hacen o dicen, estarías a merced del mundo. Y no es así. Nunca lo fue. El verdadero peso no está en lo ocurrido, sino en la percepción que se quedó fija, rígida, cerrada. Aquí empieza un cambio sutil, pero profundo. Un cambio que no necesita esfuerzo ni lucha. Solo honestidad. La honestidad de admitir que ya no quieres seguir mirando desde el mismo lugar. Que ya no quieres seguir reaccionando desde el miedo, aunque no lo llames así. Porque muchas veces el miedo no se presenta como temor. Se presenta como enojo, como juicio, como decepción, como indiferencia. Se presenta como defensa. Cuando alguien te habla mal, cuando te ignora, cuando no responde como esperas, algo en ti se activa. Y casi siempre la mente va rápido a una conclusión. Me atacan, no me respetan, no les importo. Esa interpretación parece automática, pero no lo es. Es aprendida. Es una forma de mirar que se volvió habitual. Y toda forma habitual puede ser cuestionada. No se trata de negar lo que sentiste. Se trata de ver desde dónde se originó. Porque muchas conductas que parecen ataque no nacen del deseo de herir, sino de la desconexión interna. Nacen del miedo, de la confusión, de la incapacidad de expresar lo que realmente se necesita. Cuando alguien actúa desde ahí, no está pidiendo guerra. Está pidiendo alivio, aunque no sepa cómo hacerlo. Ver esto no significa permitir cualquier cosa. No significa quedarte donde te duele. Significa algo más profundo. Significa no sumarte al mismo sistema interno que genera el conflicto. Significa no responder miedo con miedo. Ataque con ataque. Culpa con culpa. El perdón del que vamos a hablar aquí no intenta cambiar al otro.
No busca corregir conductas externas. Busca liberar la percepción interna que te mantiene en tensión. Porque mientras sigas viendo enemigos, tu cuerpo se prepara para defenderse. Y vivir en defensa permanente agota. Tal vez nunca lo pensaste así, pero cada resentimiento es una forma de vigilancia. Una parte de ti se queda alerta, recordando, anticipando, protegiéndose. Y esa parte consume energía. Mucha. Energía que podría estar disponible para la calma, la creatividad, la presencia. Perdonar, en este sentido, no es decir estuvo bien lo que pasó. Es decir, no necesito seguir viéndolo como una amenaza. Es soltar la interpretación que te mantiene atrapado en una escena pasada. Es permitir que el presente no esté contaminado por viejas conclusiones. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas. No vas a encontrar exigencias. No vas a encontrar frases para repetir mecánicamente. Lo que sí vas a encontrar es una invitación constante a mirar de otra manera. A darte cuenta de que siempre hay más de una forma de interpretar lo que sucede, y que tú puedes elegir cuál sostener. No necesitas saber cómo perdonar desde ahora. Nadie te va a pedir eso. Solo necesitas algo mucho más sencillo y honesto: disposición. Disposición a no aferrarte a la primera interpretación. Disposición a no reaccionar automáticamente. Disposición a abrir un pequeño espacio entre lo que ocurre y la historia que te cuenta sobre ello. Ese espacio, aunque parezca mínimo, lo cambia todo. Porque en ese espacio aparece la libertad. La libertad de no actuar desde el impulso. La libertad de no cargar con lo que no te corresponde. La libertad de descansar internamente, incluso cuando afuera las cosas no son perfectas. Este mensaje no está aquí para convencerte de nada. Está aquí para acompañarte a recordar algo que en el fondo ya sabes: que la paz no depende de que el mundo se comporte como esperas, sino de que tú no te abandones a percepciones que te hieren. Que la felicidad no llega cuando todo se ordena afuera, sino cuando dejas de atacarte por dentro a través de tus interpretaciones. A lo largo de este camino, no te voy a pedir que seas distinto. Solo te voy a invitar a mirar distinto. Y eso, cuando ocurre de verdad, cambia más de lo que imaginas. Durante mucho tiempo se te enseñó que perdonar era algo que se hacía cuando ya no quedaba enojo. Que primero debías entender, aceptar, justificar o incluso minimizar lo ocurrido para recién entonces otorgar el perdón. Como si fuera un premio que se concede cuando el dolor se ha calmado. Como si fuera una meta a la que se llega después de mucho esfuerzo emocional. Y cuando no lo lograbas, aparecía otra capa de peso: la culpa por no poder perdonar. Ahí nace el primer gran error sobre el perdón. Creer que es un acto que se hace desde arriba, desde la corrección, desde la moral. Creer que es algo que habla de lo buena persona que eres. Esa idea, aunque suene elevada, suele convertirse en una trampa silenciosa. Porque mientras intentas perdonar desde ese lugar, sigues sosteniendo la percepción de que hubo un ataque real, una injusticia real, un culpable claro. Y desde ahí, el perdón se vuelve forzado, incompleto, agotador. El perdón que libera no nace del deber. Nace de la comprensión. Pero no de una comprensión intelectual, sino de una comprensión interna, profunda, que cambia la forma en que ves la situación. No es algo que haces, es algo que ocurre cuando ya no necesitas defenderte. Cuando miras una situación y sigues pensando me hicieron daño, el sistema interno de defensa sigue activo. El cuerpo permanece en alerta. La mente sigue buscando pruebas. El corazón se protege cerrándose un poco más. Puedes decir ya lo perdoné, pero si por dentro sigues reaccionando, algo no se ha soltado todavía. Esto no significa que estés fallando. Significa que tal vez estás intentando perdonar desde un concepto que no fue diseñado para liberar, sino para controlar. Un perdón que exige que primero el otro sea visto como culpable para luego ser absuelto. Ese movimiento mantiene vivo el conflicto, aunque cambie de forma. El perdón real no necesita un culpable. Y esta idea suele incomodar, porque estamos acostumbrados a organizar el mundo en términos de razón y error. Pero cuando te aferras a esa estructura, siempre hay alguien que pierde. Y muchas veces eres tú, porque cargas con el resentimiento mientras el otro sigue con su vida.
Aquí aparece una distinción importante. No es lo mismo reconocer un límite que sostener una acusación interna. Puedes poner distancia, decir que no, cambiar de rumbo, sin necesidad de seguir sosteniendo una imagen de ataque. El perdón no te pide que vuelvas donde te dolió. Te invita a no llevarte el dolor contigo. Uno de los mayores malentendidos es creer que perdonar es olvidar o borrar. No lo es. El recuerdo puede permanecer. Lo que se transforma es la carga emocional asociada a ese recuerdo. Ya no define quién eres. Ya no dicta cómo reaccionas. Ya no condiciona tu presente. Cuando el perdón es auténtico, ocurre algo muy concreto. La escena pierde poder. No porque desaparezca, sino porque deja de activarte. Deja de tensar el cuerpo. Deja de generar diálogo interno. Deja de robarte energía. Y eso no ocurre porque decidiste ser comprensivo, sino porque dejaste de ver la escena como una amenaza vigente. Muchas veces se piensa que perdonar es un regalo que se le da al otro. Pero si observas con honestidad, el otro rara vez está esperando ese regalo. Quien más sufre es quien sigue cargando la interpretación. Quien revive la escena. Quien repite el diálogo mental. Quien se tensa al recordar. Por eso el perdón no es un favor que haces. Es una liberación que te permites. También es importante decir esto con claridad. El perdón no invalida el dolor que sentiste. No lo niega. No lo juzga. El dolor fue real. La experiencia fue real. Lo que se cuestiona no es lo que pasó, sino la historia que se construyó alrededor y que sigue viva en el presente. Hay heridas que no duelen por el hecho en sí, sino por la identidad que se formó a partir de él. Desde entonces soy desconfiado. Desde ahí aprendí que no importo. Desde ese momento supe que no puedo contar con nadie. Esa narrativa se vuelve una forma de protección, pero también una forma de encierro. El perdón empieza cuando te das cuenta de que ya no necesitas vivir desde esa identidad. Perdonar no es decir estuvo bien. Es decir, ya no necesito cargar esto para sentirme a salvo. Es dejar de usar el pasado como armadura. Es soltar la idea de que mantener el resentimiento te protege de que vuelva a ocurrir. Porque en realidad, lo único que protege es la claridad, no la rigidez. Cuando empiezas a ver el perdón desde este lugar, algo se relaja. Ya no es una obligación. Ya no es una exigencia espiritual. Ya no es una prueba de superioridad emocional. Se vuelve una consecuencia natural de mirar con más amplitud. El error más común sobre el perdón es creer que tiene que doler menos para poder soltar. Pero en realidad, duele menos cuando sueltas. El orden es al revés. No esperas a sentirte bien para perdonar. Permites una nueva forma de ver, y entonces el cuerpo comienza a descansar. Este cambio no ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas decisiones internas. En momentos en los que eliges no alimentar la historia. En instantes donde notas la reacción y no te identificas con ella. En silencios donde dejas pasar la necesidad de tener razón. Aquí empieza el verdadero aprendizaje. No a nivel mental, sino a nivel experiencia. Porque el perdón que sana no se entiende primero. Se siente después. Se reconoce cuando el pecho ya no se aprieta al recordar. Cuando la mente ya no insiste. Cuando el nombre del otro deja de activar algo dentro. Ese es el perdón que trae felicidad. No porque todo se haya resuelto afuera, sino porque algo se acomodó adentro. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve un poco más liviana, incluso en medio de lo imperfecto. Hay algo que rara vez se mira con honestidad cuando aparece un conflicto. No es lo que el otro dijo. No es el tono. No es el gesto. Es el lugar interno desde donde tú lo recibes. Porque la misma palabra puede pasar de largo un día y herirte profundamente otro. La diferencia no está en la palabra. Está en el estado interno desde el cual la escuchas. Cuando reaccionas con intensidad, no estás viendo con claridad. Estás viendo a través de un filtro. Un filtro construido por experiencias pasadas, expectativas no expresadas, necesidades no atendidas. Ese filtro no es incorrecto. Fue una forma de protegerte, pero cuando se vuelve automático, deja de proteger y empieza a distorsionar. La mente reactiva no se toma su tiempo. Interpreta rápido. Concluye rápido.
se adelanta. Y casi siempre lo hace desde una premisa básica. Algo amenaza mi valor, mi seguridad o mi pertenencia. Desde ahí, todo se lee como ataque. Una mirada se vuelve juicio. Un silencio se vuelve rechazo. Una diferencia se vuelve desamor. Esto no ocurre porque seas sensible, o porque exageres, o porque no sepas manejar emociones. Ocurre porque el miedo, cuando no es visto, toma el control de la percepción. Y el miedo no razona. El miedo interpreta. Cuando el miedo está activo, la mente busca pruebas que confirmen su visión. Recuerda escenas similares. Generaliza. Construye historias coherentes con su temor. Y así, sin darte cuenta, ya no estás en el presente. Estás reaccionando a una acumulación de recuerdos, conclusiones y heridas no resueltas. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. No reaccionas al momento actual, reaccionas a lo que ese momento toca dentro de ti. El presente solo activa algo que ya estaba ahí. Por eso duele tanto. No por la escena, sino por la carga que despierta. Esto explica por qué hay personas que parecen sacarte de quicio con facilidad. No es que tengan un poder especial. Es que activan un punto sensible que no ha sido mirado del todo. Y mientras ese punto siga oculto, cualquier estímulo que lo roce va a generar reacción. La reacción es rápida, pero sus efectos duran. El cuerpo se tensa. El tono cambia. Las palabras se cargan. A veces atacas. A veces te cierras. A veces te alejas. Pero en todos los casos, el sistema interno entra en modo defensa. Y en defensa, no hay claridad. Desde ese lugar, el otro deja de ser una persona y se convierte en una amenaza. Ya no escuchas lo que realmente dice, sino lo que temes que signifique. Ya no ves su confusión, su cansancio o su miedo. Ves un enemigo, aunque sea de forma sutil. Y cuando ves enemigos, el corazón se protege cerrándose. Esto no es un error personal. Es un mecanismo aprendido. Un mecanismo que nació para sobrevivir emocionalmente. Pero hoy, en muchos casos, ya no es necesario. Solo sigue activo por costumbre. El problema no es sentir miedo. El problema es no reconocerlo. Porque cuando no lo reconoces, lo proyectas. Y entonces crees que el peligro está afuera, en el otro, en la situación. Así se crea el conflicto interno. Luchas contra algo externo para no sentir lo que ocurre dentro. Ver esto cambia la dinámica del perdón. Porque si reconoces que la reacción nació del miedo, ya no necesitas seguir defendiendo una imagen de ataque. Empiezas a entender que muchas conductas que te hirieron no fueron ataques personales, sino expresiones de desconexión interna. No solo del otro, también tuyas en algunos momentos. Esto no pone culpas nuevas. Al contrario, las disuelve. Porque cuando ves el miedo operando, ya no necesitas señalar. Solo necesitas claridad. Cuando alguien habla desde el miedo, no está diciendo quiero dañarte. Está diciendo no sé cómo sentirme a salvo. Aunque sus palabras sean torpes, aunque su actitud sea dura, aunque su silencio duela, el miedo no se expresa con belleza, se expresa con rigidez. Y cuando tú reaccionas desde el miedo, ocurre lo mismo. No estás siendo cruel. Estás intentando proteger algo vulnerable dentro de ti. El problema es que dos miedos dialogando nunca se entienden. Solo se refuerzan. Aquí empieza a revelarse una posibilidad distinta. No responder desde el mismo lugar. No porque seas superior. No porque seas más consciente. Sino porque entiendes que sumarte a la reacción no te lleva a la paz que buscas. No responder desde el miedo no significa callarte siempre. No significa permitir. Significa elegir el lugar desde donde hablas. Significa pausar antes de reaccionar. Significa observar la emoción sin dejar que dirija el movimiento. Cuando logras eso, algo cambia inmediatamente. El cuerpo se relaja un poco. La mente se despeja. El tono se suaviza. Y aunque el otro no cambie en ese instante, tú ya no estás atrapado en el mismo circuito. Este es un punto clave. El perdón no ocurre después de que el miedo se va. Ocurre cuando decides no seguir viendo desde él.
Cuando eliges no darle el control de tu percepción. Cuando reconoces que la reacción no define la verdad de la situación. Desde ahí, empiezas a ver con más amplitud. No justificas, no niegas, pero comprendes. Y la comprensión, cuando es real, desactiva el conflicto interno. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no estás mirando desde el mismo lugar. Este capítulo no busca que elimines el miedo. Busca que lo reconozcas sin identificarte con él. Porque cuando el miedo deja de dirigir la mirada, aparece algo más estable, claridad. Y desde la claridad, el perdón deja de ser un esfuerzo y se vuelve una consecuencia natural. Hay un punto en el que la comprensión deja de ser teórica y empieza a transformar de verdad la manera en que miras a los demás. Ese punto aparece cuando dejas de ver el ataque como ataque y empiezas a verlo como una señal. No una señal que debas interpretar con la mente, sino una expresión de algo que no está en equilibrio. Cuando alguien hiere, rara vez lo hace desde plenitud. Nadie que esté en paz necesita atacar. Nadie que se sienta completo busca destruir, humillar o ignorar. El daño no nace de la fuerza, nace de la carencia. Y esta idea, cuando se comprende a fondo, cambia por completo la dinámica interna del conflicto. Durante mucho tiempo aprendiste a clasificar las conductas en términos de intención. Quiso hacerme daño, lo hizo a propósito, sabía lo que hacía. Y aunque en algunos casos pueda haber conciencia, la raíz sigue siendo la misma, desconexión interna. Cuando una persona actúa desde ahí, no está pidiendo castigo ni juicio. Está mostrando una herida abierta, aunque lo haga de forma torpe, dura o confusa. Ver el ataque como una llamada no significa romantizar el dolor. No significa decir que todo está bien. Significa reconocer que detrás de la conducta hay un estado interno alterado. Un estado donde el miedo, la inseguridad o la confusión toman la voz. Y cuando entiendes esto, algo profundo ocurre, deja de ser personal. Lo que más duele no es lo que el otro hace, sino la historia que construyes alrededor. La historia de que te atacan porque no vales, porque no importas, porque no eres suficiente. Esa historia es la que convierte una conducta en una herida. Y esa historia puede ser cuestionada. Cuando miras una situación y logras decir internamente esto no es un ataque, es una expresión de desconexión, la carga emocional cambia. No desaparece de inmediato, pero pierde intensidad. Ya no necesitas defender tu valor. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas devolver el golpe, aunque sea en silencio. Este cambio de percepción no es pasividad. Es lucidez. Es entender que responder desde el mismo sistema emocional solo perpetúa el conflicto. Dos personas heridas no se sanan atacándose. Dos miedos no se calman luchando. Aquí aparece una libertad que pocas veces se menciona, la libertad de no reaccionar. No como represión, sino como elección. La libertad de observar la conducta del otro sin asumirla como una amenaza a tu identidad. La libertad de mantenerte centrado incluso cuando el entorno se desordena. Cuando eliges no sumarte al sistema de ataque, algo se reorganiza internamente. El cuerpo deja de prepararse para la defensa. La mente deja de buscar argumentos. El corazón se mantiene abierto, pero firme. Y desde ahí, tus respuestas cambian. A veces la respuesta será el silencio. No por miedo, sino por claridad. A veces será un límite. No por enojo, sino por respeto. A veces será una palabra suave. No por sumisión, sino por comprensión. Y a veces será el alejamiento. No como castigo, sino como cuidado. Nada de esto es posible mientras sigas viendo al otro como enemigo. Porque cuando hay enemigos, hay guerra interna. Y toda guerra interna te quita paz. Ver el ataque como una llamada también te invita a mirar tus propias reacciones con más honestidad. Porque tú también has hablado desde el miedo. Tú también has herido sin querer. Tú también has errado cuando no supiste pedir. Y reconocer esto no te hace culpable. Te hace humano. Desde este lugar, el perdón deja de ser un acto dirigido hacia afuera. Se convierte en una forma de relacionarte con la experiencia. Una forma de no añadir sufrimiento al sufrimiento.
Una forma de cortar el ciclo de ataque antes de que se perpetúe. Cuando comprendes que la conducta del otro habla de su estado interno y no de tu valor, recuperas algo esencial, la estabilidad. Ya no necesitas que el otro cambie para estar en paz. Ya no necesitas que se disculpe para soltar. Ya no necesitas que entienda para liberarte. Esto no significa que no duela. Significa que el dolor ya no se convierte en identidad. Ya no se vuelve una historia que se repite. Ya no define tu forma de amar, de confiar, de abrirte. Ver el ataque como una llamada es uno de los movimientos internos más liberadores que existen. Porque te devuelve al presente, te saca del juicio, te saca del pasado, te saca del impulso de defenderte. Y cuando eso ocurre, algo muy simple pero profundo se hace evidente. La paz no se negocia con el comportamiento de otros. Se sostiene desde la percepción que eliges mantener. Aquí, el perdón ya no es un esfuerzo. Es una consecuencia natural de haber visto con claridad. Y cuando ves con claridad, la felicidad deja de depender de que el mundo sea distinto y empieza a nacer desde un lugar mucho más estable dentro de ti. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo pases de largo. No siempre se trata de entender más, sino de quedarte cerca de lo que te ayuda a mirar distinto. Suscribirte es una forma simple de seguir acompañándote en este cambio de percepción, de no volver automáticamente a las viejas formas de mirar cuando la vida te apriete. Quédate. Este espacio existe para seguir recordando, juntos, una manera más liviana y consciente de habitar lo que vives. Hay una creencia muy arraigada que suele impedir que el perdón se vuelva real, la idea de que soltar cambia lo que pasó. Como si al dejar de cargar el resentimiento estuvieras negando la historia o traicionando tu propia experiencia. Pero el perdón no reescribe los hechos. Lo que transforma no es el pasado, es tu lugar frente a él. Lo ocurrido permanece en la memoria como parte de tu recorrido. No se borra, no se elimina, no se corrige. Lo que sí puede cambiar es la forma en que ese recuerdo vive dentro de ti. Porque una cosa es recordar y otra muy distinta es revivir. Recordar no duele. Revivir agota. Cuando un recuerdo aún duele, no es el pasado el que duele, es el presente sosteniendo una interpretación antigua. Es la mente trayendo la escena a la hora, activando el mismo sistema emocional como si el hecho estuviera ocurriendo de nuevo. El cuerpo no distingue entre lo real y lo recordado. Reacciona igual. Por eso el perdón no es mental. Es corporal. Es nervioso. Es profundo. Cambiar tu lugar en la historia significa dejar de habitarla desde la herida. Significa ya no mirarte como la persona a la que le hicieron algo, sino como la persona que atravesó algo y sigue aquí. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Porque mientras te identifiques con la herida, el pasado tiene poder sobre tu presente. Cuando te identificas con la conciencia que observa la herida, el poder se disuelve. Aquí aparece una verdad que libera. No necesitas seguir mirando desde el mismo punto donde te dolió. Puedes moverte internamente. Puedes cambiar de perspectiva sin negar lo vivido. Puedes honrar tu experiencia sin quedarte atrapado en ella. El perdón ocurre cuando dejas de usar el pasado como referencia constante para decidir quién eres hoy. Cuando sueltas la necesidad de protegerte de algo que ya no está ocurriendo. Cuando el recuerdo deja de dictar tus reacciones, tus vínculos, tus expectativas. Esto no significa que todo se vuelva neutro o indiferente. Significa que el pasado pierde carga emocional. Ya no se impone. Ya no interfiere. Ya no condiciona. Se vuelve una parte integrada, no una herida abierta. Muchas personas creen que si sueltan el resentimiento, el otro gana. Pero en realidad, mientras sostienes la carga, quien pierde eres tú. Pierdes presencia. Pierdes energía. Pierdes libertad interna. El otro puede haber seguido adelante hace tiempo. El conflicto, en muchos casos, vive solo en tu sistema interno. Cambiar tu lugar en la historia también implica soltar la identidad que se construyó alrededor del dolor. Esa identidad que dice yo soy así porque me pasó esto. Esa narrativa puede haber sido necesaria en su momento para comprenderte, pero no necesita acompañarte toda la vida. Puedes agradecer lo que te enseñó y dejarla ir. Cuando el perdón se vuelve real,
Algo muy concreto ocurre, el cuerpo se relaja. No de forma espectacular, sino silenciosa. La respiración se hace más profunda. Los pensamientos se espacian. Las reacciones se suavizan. Y en ese alivio, te das cuenta de que no perdiste nada al soltar. Ganaste espacio. El perdón no te vuelve vulnerable. Te vuelve liviano. No te hace ingenuo. Te hace claro. No te quita límites. Te devuelve elección. Porque cuando ya no reaccionas desde la herida, puedes decidir con mayor coherencia que sí y que no. Cambiar tu lugar en la historia no depende de que el otro reconozca nada. No depende de que se disculpe. No depende de que comprenda. Depende de una decisión interna. Dejar de mirarte desde el punto donde dolió y empezar a mirarte desde el punto donde estás ahora. Este cambio no ocurre de una vez. Ocurre cada vez que eliges no alimentar la vieja narrativa. Cada vez que notas la reacción y no te aferras a ella. Cada vez que recuerdas sin revivir. Cada vez que eliges presencia en lugar de defensa. Y cuando esto se integra, algo se vuelve evidente. El pasado ya no gobierna tu felicidad. La historia sigue ahí, pero tú ya no vives dentro de ella. La observas, la honras, la comprendes y sigues caminando. Hay momentos en los que no sabes qué hacer con lo que sientes. Sabes que reaccionaste. Sabes que algo se activó. Sabes que no quieres seguir cargando esa tensión, pero tampoco sabes cómo soltarla. En esos momentos, la mente busca soluciones rápidas, respuestas claras, pasos definidos. Pero el perdón verdadero no entra por la fuerza, entra por la disposición. Aquí aparece una frase sencilla, casi humilde, que no intenta resolver nada de inmediato, pero abre un espacio interno donde algo nuevo puede ocurrir. No es una afirmación, no es una negación, no es un intento de control, es una apertura, una rendija por donde la percepción puede empezar a cambiar. Estar dispuesto a ver algo de otra manera no significa que ya sepas cómo hacerlo. Significa que reconoces que la forma en que lo estás viendo te duele. Significa que admites que tal vez hay una mirada más amplia que todavía no alcanzas, pero que estás abierto a permitirla. Y esa honestidad es suficiente para iniciar el cambio. La mente suele resistirse a este gesto porque está acostumbrada a tener razón, a sostener su versión de los hechos, a defender la historia que construyó. Pero esa defensa constante cansa. Y en el fondo, lo sabes. Por eso esta frase no discute con la mente. No la contradice. Simplemente la invita a aflojar. Cuando eliges estar dispuesto, algo se suaviza. No desaparece la emoción, pero deja de empujar. No se va el recuerdo, pero pierde rigidez. No se resuelve el conflicto externo, pero el interno empieza a ordenarse. Y ese orden interno es lo que hace posible el perdón. No necesitas usar esta frase como un ritual ni repetirla mecánicamente. Funciona cuando nace de un lugar genuino. Cuando la dices porque ya no quieres seguir viendo desde el mismo punto. Cuando reconoces que tu forma de interpretar no te está dando la paz que buscas. Puedes usarla en el momento exacto en que notes la reacción. Cuando el cuerpo se tensa. Cuando la mente acelera. Cuando el juicio aparece. No para callarte, no para anularte, sino para crear un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es crucial, porque ahí es donde recuperas elección. Ahí es donde dejas de reaccionar por inercia. Ahí es donde el miedo deja de dirigir. No porque se haya ido, sino porque ya no tiene el volante. Estar dispuesto a ver de otra manera también implica aceptar que no todo se aclara de inmediato. A veces el cambio es sutil, casi imperceptible. Un poco menos de carga, un poco más de calma, un poco más de neutralidad. Pero esos pequeños movimientos, sostenidos en el tiempo, transforman profundamente la experiencia. Esta frase no busca que perdones a la fuerza, busca que dejes de resistirte al alivio. Porque muchas veces el dolor se mantiene no porque no sepas soltar, sino porque temes perder algo si lo haces. Temes perder identidad. Temes perder protección. Temes que soltar signifique permitir que vuelva a ocurrir. Pero soltar no es permitir. Soltar es dejar de cargar.
Es confiar en que hoy puedes cuidarte desde un lugar más claro, no desde la herida. Es reconocer que tu seguridad no depende de sostener resentimiento, sino de habitarte con más presencia. Cuando empiezas a usar esta disposición de forma honesta, el perdón deja de ser un objetivo lejano. Se vuelve un proceso vivo, un movimiento interno que se renueva cada vez que eliges no cerrar el corazón por miedo, cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, cada vez que eliges darte un momento antes de concluir. Este capítulo no pretende darte una técnica, pretende recordarte algo esencial. No necesitas estar listo para cambiar la percepción. Solo necesitas estar abierto. Y esa apertura, cuando es sincera, tiene una fuerza transformadora mucho mayor que cualquier esfuerzo. Desde ahí, el perdón deja de ser una tarea pendiente y empieza a convertirse en una forma más amable de relacionarte contigo, con tu historia y con los demás. Y esa forma, poco a poco, te devuelve la ligereza que habías olvidado. Llega un momento en el que el perdón deja de ser algo que aplicas solo en situaciones intensas y empieza a convertirse en una forma de habitar la vida. Ya no es un recurso que recuerdas cuando todo duele, sino una comprensión que se filtra en lo cotidiano, en la manera en que escuchas, en la forma en que respondes, en cómo eliges relacionarte con los demás y contigo mismo. Vivir sin cargar enemigos internos no significa que nunca más te moleste nada. Significa que ya no conviertes cada fricción en una guerra interna. Significa que reconoces más rápido cuando algo no tiene que ver contigo, aunque te haya tocado. Significa que puedes observar una conducta sin hacer la identidad, sin hacer la amenaza, sin hacer la sentencia. Cuando dejas de cargar enemigos internos, algo muy profundo se ordena. La energía que antes se iba en defenderte, justificarte o cerrarte empieza a estar disponible para vivir, para crear, para disfrutar, para estar presente. No es que el mundo se vuelva más suave de repente, es que tú te vuelves menos rígido por dentro. Uno de los mayores regalos del perdón es que te devuelve la neutralidad. No esa neutralidad fría o distante, sino una neutralidad viva, clara, estable. Desde ahí puedes acercarte sin perderte, alejarte sin culpas, decir que no sin dureza, decir que sí sin traicionarte. Cuando ya no ves enemigos, los límites se vuelven más claros. Ya no necesitas imponerlos con enojo. No necesitas justificarlos en exceso. Simplemente los reconoces. Y los sostienes desde el respeto. El perdón no te vuelve permisivo. Te vuelve coherente. También cambia la forma en que miras tus propias reacciones. Dejas de juzgarte por sentir. Dejas de exigirte estar siempre en calma. Empiezas a tratarte con la misma comprensión que aprendiste a ofrecer hacia afuera. Porque entiendes que tú también reaccionas desde el miedo a veces. Y eso no te convierte en alguien fallido. Te convierte en alguien humano, en proceso. Vivir sin cargar enemigos internos implica soltar la necesidad de estar a la defensiva. Esa defensa constante que, aunque parece protegerte, en realidad te mantiene tenso. Cuando ya no necesitas anticipar ataques, el cuerpo descansa, la mente se aquieta, el corazón se abre sin sentirse expuesto. Esto se nota en lo cotidiano, en conversaciones que antes escalaban y ahora se disuelven, en silencios que antes dolían y ahora se respetan, en desacuerdos que ya no se viven como amenazas a la relación. El perdón empieza a actuar como un amortiguador interno. No elimina los movimientos de la vida, pero suaviza el impacto. Hay algo muy importante que ocurre cuando integras el perdón de esta manera. Recuperas presencia. Dejas de vivir reaccionando al pasado. Dejas de proyectar heridas en el futuro. Empiezas a habitar el ahora con más claridad. Y en esa presencia, muchas situaciones se resuelven solas, sin esfuerzo, sin lucha. No porque los demás cambien mágicamente, sino porque tú ya no alimentas el mismo circuito. Ya no respondes desde la herida. Ya no te sumas al sistema de ataque. Y cuando uno sale del circuito, el circuito pierde fuerza. Vivir así no te vuelve indiferente. Te vuelve sensible de una forma más madura. Puedes sentir sin desbordarte. Puedes involucrarte sin perderte. Puedes amar sin miedo a desaparecer. Porque ya no necesitas protegerte de todo.
Sabes que puedes cuidarte desde dentro. El perdón, cuando se vuelve una forma de vida, no se anuncia, no se proclama, se nota. Se nota en la calma con la que respondes, en la ligereza con la que atraviesas conflictos, en la forma en que ya no cargas historias ajenas, en cómo eliges la paz sin sentir que estás perdiendo algo. Y entonces ocurre algo silencioso pero transformador. La felicidad deja de depender de que nadie sea distinto. No necesitas que los demás se comporten de cierta manera para estar bien. No necesitas que el pasado se repare. No necesitas que todo tenga explicación. Estás bien porque dejaste de pelear contigo mismo a través del mundo. Eso es vivir sin cargar enemigos internos. No porque ya no existan conflictos, sino porque tú ya no los llevas dentro. Porque aprendiste a soltar la percepción de ataque. Porque elegiste mirar con más amplitud. Porque decidiste habitarte con más honestidad y menos miedo. Desde ahí, la vida se siente más simple. No más fácil, pero sí más ligera. Y esa ligereza, sostenida en el tiempo, es una forma muy real de felicidad. Tal vez al comenzar este recorrido pensabas que el perdón era algo que tenías que dar. Algo que se ofrecía hacia afuera. Un gesto final, casi ceremonial, después de que el dolor se hubiera ido. Ahora puedes ver que nunca se trató de eso. El perdón no era un acto dirigido a otro. Era una forma de dejar de sostener un peso que ya no necesitabas cargar. No fue el otro quien te mantuvo atado. Fue la mirada que se quedó fija en una interpretación antigua. Fue la necesidad de defenderte incluso cuando ya no había peligro. Fue la costumbre de mirar desde la herida, como si eso te protegiera. Y no lo hacía. Solo te mantenía en tensión. A lo largo de este camino, algo se fue aclarando sin forzarse. El perdón no cambia lo que pasó. Cambia la forma en que eso vive dentro de ti. Y cuando eso cambia, tu presente se libera. Tu cuerpo descansa. Tu mente se aquieta. Tu corazón vuelve a abrirse sin miedo. Tal vez te diste cuenta de que no necesitabas entender todo para soltar. Que no necesitabas justificar. Que no necesitabas olvidar. Solo necesitabas dejar de ver desde el miedo. Y esa decisión, por pequeña que parezca, transforma profundamente la experiencia de vivir. El alivio no llega como una explosión. Llega como un descenso suave. Como una respiración más amplia. Como un silencio que ya no incomoda. Como una reacción que no aparece. Como una escena que recuerdas sin apretarte. Ahí sabes que algo se acomodó. No perdiste nada al soltar. No traicionaste tu historia. No te volviste débil. Al contrario, recuperaste presencia. Recuperaste elección. Recuperaste espacio interno. Dejaste de cargar enemigos imaginarios, y con ellos, se fue una parte importante del sufrimiento. Quizá ahora puedas ver con más claridad que muchas batallas no necesitaban ser peleadas. Que muchos dolores se sostuvieron más tiempo del necesario. No por falta de conciencia, sino por falta de permiso para mirar distinto. Y hoy ese permiso está disponible. Este no es un final. Es un punto de regreso. Un regreso a una forma más honesta de habitarte. A una relación más amable contigo mismo. A una mirada más amplia sobre los demás. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo todo para estar en paz. Cuando la vida vuelva a apretarte, cuando algo vuelva a doler, no necesitarás recordar cada palabra de este recorrido. Bastará con recordar una sensación. La sensación de que siempre hay otra manera de ver. De que no estás obligado a reaccionar. De que puedes elegir no sumarte al miedo. La felicidad de la que hemos hablado no es euforia. Es ligereza. Es coherencia. Es descanso interno. Es vivir sin atacarte a través del mundo. Y esa forma de vivir no se conquista una vez. Se elige, una y otra vez, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo real. Aquí no se te pide que seas perfecto. Solo que seas honesto con lo que ya no quieres cargar. Que confíes en tu capacidad de soltar. Que recuerdes que la paz no llega cuando todo cambia afuera, sino cuando tú dejas de pelear por dentro. Y desde ese lugar, la vida, tal como es, empieza a sentirse suficiente.